El primero, Ahavat Adam, educación para amar a una persona sin importar quién sea. El segundo, Ahavat Am, educación para amar el pueblo al que pertenecen, el pueblo mexicano y el pueblo judío. El tercero, Ahavat Moledet, el amor a la patria, a su México natal y a su patria espiritual Israel. Este mes conmemoramos la liberación del lugar que se ha convertido en el símbolo de la crueldad, Auschwitz. Un lugar donde los nazis intentaron eliminar y destruir el pueblo judío. El 7 de octubre 23 fuimos testigos de escenas similares. Es que la organización terrorista Hamas intentó dañar la existencia del Estado de Israel, asesinando más de 1000 ciudadanos, ancianos, mujeres, niños y bebés. Quiero enfocar en dos conceptos que lo está basada en la cultura judía. Zikaron, el recuerdo, que es una de las piedras angulares de nuestra cultura. No olvidar la historia. Y en este contexto, la tragedia. Pero en otro lado, el concepto de superación. Buscar un nuevo camino y luchar por futuro mejor. Volver a levantar después de una caída. Levantar de las cenizas como antes, de las cenizas de los campos de muerte, y hoy de las cenizas de Be'eri, de Nir Oz, y otros lugares que quemaron en 7 de octubre. Estos dos ejes guiaron el pueblo judío a lo largo de miles de años de historia, y es nuestro derecho estar aquí. Ustedes, los jóvenes que están en esta sala, tienen un papel importante para que los desastres y las tragedias y los intentos para exterminar una nación nunca vuelven. Y como está en nuestro Talmud, es un libro, uno de los sagrados en nuestra cultura judía, que dice: Gadol HaShalom, she'en ha'olam mitnaeg ela beshalom. La grandeza de la paz, porque el mundo no puede sin ella. Este evento es diferente a los anteriores, no solo porque el tema que abordaremos este año es distinto, sino porque el pueblo judío se encuentra en una situación compleja y el antisemitismo o antijudaísmo ha vuelto a despertar en la mayoría de los países del mundo. Las generaciones de jóvenes, como ustedes, que están presentes aquí el día de hoy, nunca habían sido realmente testigos o contemporáneos de un pogromo o un ataque violento en contra de los judíos, o por lo menos no con la magnitud y alcance que tuvo el atentado del pasado 7 de octubre. Para comenzar con el tema que nos convoca hoy, los herederos del mal, retratos del nazismo en la actualidad, compartiré con ustedes un breve contexto. En algunos lugares del Medio Oriente hay un personaje histórico muy admirado. Se trata de Adolf Hitler. La ideología nazi no ha muerto y se manifiesta con violencia, pero esta vez los portavoces de ese odio son los mismos que actuaron el pasado 7 de octubre durante los atentados contra Israel y sus ciudadanos. Ellos imitaron los más crueles pogromos ejecutados por los soldados de la SS, la Schutzstaffel, por sus siglas en alemán, que significa Escuadrón de Protección, que fue la organización más prestigiosa dentro del Tercer Reich, quienes coordinaron y dirigieron la llamada solución final al problema judío. Esta solución consiste en la aniquilación de los judíos europeos, lo que ahora conocemos como el Holocausto. Los acontecimientos actuales y la ideología nazi se unen gracias a un personaje clave, Ash Amin al-Hussein. ¿Quién es este personaje? En la década de 1940, cuando ya había comenzado la Segunda Guerra Mundial y aún no existía oficialmente el Estado de Israel,
la zona de Palestina estaba controlada por el mandato británico y los árabes que vivían en la zona tenían un líder, Ash Amin al-Hussein, quien era el gran mufti de Jerusalén, es decir, el representante político y religioso de los árabes musulmanes en la zona de Palestina. El mufti fue un gran aliado de Hitler. En 1941, él difundió la ideología nazi en los idiomas árabe y persa por todo el Medio Oriente y lo logró gracias a una estación de radio financiada por Alemania, llamada la Radio 60. El mufti fue el director de esta radio y uno de los más fieles escuchas de sus transmisiones en idioma persa era un joven iraní llamado Ruhollah Mousavi Khomeini, quien sería más tarde el Ayatollah Khomeini, el líder político y espiritual de la Revolución Islámica de 1979 y líder supremo de Irán hasta su muerte en 1989. ¿Cuál es la relación entre los nazis y algunos grupos musulmanes extremistas? ¿Qué relación hay entre Hitler, el mufti de Jerusalén, el Ayatollah Khomeini y lo que sucede en Israel y el mundo en la actualidad? Para responder a esta y otras preguntas, tengo el honor de presentar en este foro a nuestro conferencista invitado, Gabriel Ventasgal. Gabriel nació en Argentina, pero vive en Israel desde 1989. Tras terminar su licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, se dio cuenta de que se iba a morir de hambre, por lo que decidió estudiar un título universitario nuevo cada década. Así que actualmente se está formando en Abogacía y Derecho, que será su 7º título universitario. Se especializa en radicalismo islámico y capacita al Servicio de Inteligencia de países de habla hispana en esta materia. Fue productor de televisión en Europa, trabajó de creativo publicitario y desde su fundación dirige el programa de Public Democracy at Sada Sheini, La cara de la verdad. Además, es autor de 3 novelas y de los libros 300 preguntas por 300 palabras, la versión más reciente sobre el fenómeno del antisemitismo o judiofobia, mismo que recibieron como obsequio algunos de nuestros invitados de honor. Gabriel estará acompañado de algunos estudiantes de preparatoria del Colegio Olamión. Invito al escenario a Denis Zubich, a Galia Capón, a Elian Getzel, a Ori Kersenovich, a Daniel Levy, a Alex Ocon y Gabriel Ventasgal a subir al escenario. Muy bien. Algunos conceptos importantes a tener en cuenta y ante todo gracias a Olamí y a los invitados de los distintos institutos educativos y a las autoridades que representan a vuestros países y también a la comunidad judía por la invitación y por estar presente. Algunos conceptos importantes. El antisemitismo como fenómeno es un fenómeno que tiene por lo menos 2000 años de historia y que se sustenta en 2 pilares teológicos cristianos. El primer pilar teológico dice que Dios le ha dado una verdad a la humanidad y ese nuevo pacto reemplaza al pacto anterior, lo anula y para demostrar su superioridad, el pacto anterior debe desaparecer. Esta teoría se llama la teoría del supersesionismo o teoría del reemplazo. El segundo pilar es acusar al judío que asesinó a Dios. Ustedes lo pueden ver, ese tipo de acusación, en una película claramente antisemita como es La Pasión, hecha por Mel Gibson. El deicidio dice que los judíos son responsables por el asesinato de Dios, por lo tanto son condenados por el resto de la humanidad. Estos son los 2 pilares teológicos. No significa que una persona hoy cristiana piense esto. Más aún, cuanto más defiende las escrituras y cuanto más cristiano es la persona en la actualidad, más ama al pueblo judío, más se relaciona con el pueblo judío, y las autoridades eclesiásticas dicen que tanto la teoría del reemplazo como la acusación de deicidio no son válidas y un buen cristiano no las puede defender. Una persona que odia al judío y que habitualmente llamamos que es una persona antisemita, cosa que es un error conceptual,
porque la persona no odia el semita. El semita no es un pueblo. Semitas son idiomas. Existen 4 idiomas semitas, que son el arameo, el árabe, el hebreo y el amárico. Tú no odias a una persona que habla amárico, tú odias al judío. Por tanto, la palabra no es correcta. Y además fue inventada por un antisemita, Wilhelm Marr, en el año 1870. La persona que odia a los judíos primero lo odia y después busca justificativos para explicar por qué lo odia. En la Edad Media, los más comunes eran acusar al judío que asesinaba niños para sacarle la sangre para hacer matzá, pan de Pascua. El segundo mito decía que el judío robaba las hostias, porque la hostia es la representación del cuerpo de Jesucristo y por lo tanto lo que robaba esas hostias para poder hacerle daño, y es una forma de seguir perjudicando el cuerpo de Dios. Y el tercer mito medieval era: los judíos contaminan las aguas para crear la peste negra. Un antisemita moderno no le va a decir a usted esto, porque sería ridículo. Si le dicen que los niños matan niños para crear matzá, entonces quedaría en ridículo. Pero un antisemita moderno le va a decir que los israelíes matan niños palestinos adrede, que es lo mismo que acabo de decir antes, pero un poquito ayornado, actualizado. Hoy, en general, un antisemita va a utilizar 3 argumentos míticos. El primero: los judíos dominan el mundo. Están detrás de todas las desgracias y todo es culpa de los judíos, y ese libro se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. El segundo mito: negación del holocausto. El holocausto no existió, o bien banalizar el holocausto, o bien relativizarlo y decir que no fue lo que dicen los judíos. No es tan así. El tercer mito de un antisemita es: yo no odio a los judíos, yo simplemente soy antisionista. No soy antisemita, soy antisionista. Hay un problema: casi todos los judíos son sionistas. Y el sionismo es el deseo de que el pueblo judío tenga un estado propio independiente, igual que otros pueblos. Ahora bien, el antisemitismo es un fenómeno de origen europeo. Nace en Europa, se desarrolla en Europa, por lo tanto muchas veces cuanto más europeo es el país, suele tener tendencias más antisemitas. Y dentro del fenómeno del antisemitismo tenemos varios modelos de antisemitismo. Uno de ellos es el antisemitismo nazi, que considera que el judío no es un ser humano, sino que es una raza y es una subraza. Esa subraza se nutre de la creatividad de otros pueblos y por lo tanto debe ser eliminada. Hay un problema. En el Medio Oriente de hoy vemos a portavoces del Hamas, de Hezbollah, de ISIS, de Al-Qaeda, hablando como nazis. Dicen que los judíos no tienen derecho a existir y lo vimos en los atentados del 7 de octubre. Por lo tanto, ¿cómo puede ser, siendo un fenómeno europeo, siendo un fenómeno tan claro de Europa, siendo un fenómeno nacido durante la primera parte del siglo XX y que explotó durante la Segunda Guerra Mundial, cómo puede ser que ahora en el Medio Oriente veamos fenómenos parecidos? Entonces la primera pregunta es para Dani. La pregunta es: tenemos aquí personas que vienen de familias que nacieron, vivieron, o vuestros padres o abuelos, en Siria o en otros países árabes. Y ustedes saben, igual que yo, que nosotros convivimos bien con el mundo islámico durante muchos años. La cantidad de pogroms que sufrimos en Europa no es la misma cantidad ni intensidad de lo que sufrieron los judíos que vivían en países árabes. Entonces la primera pregunta es para Dani. Nosotros, en el mundo judío, ¿convivimos bien o convivimos mal con el mundo islámico? Mira, te voy a platicar un poco. En los siglos pasados, los judíos y musulmanes coexistieron en armonía en diversas partes del mundo musulmán. Esta convivencia histórica se caracterizó por periodos de tolerancia, intercambio cultural y convivencia pacífica. En lugares como lo fue Bagdad, el Imperio Otomano y Córdoba, se vivió una cohabitación relativamente pacífica entre estas comunidades. Para explicarles un poco mejor acerca de esto, les quiero hablar un poco del personaje de Maimónides, quien fue un médico y filósofo judío que incluso sirvió como médico del califa y de musulmanes de alto rango. Por ejemplo, tenemos a otro personaje, Ibn Gabirol, quien fue un escritor y poeta judío en la época del Andaluz,
donde incluso sus escrituras y poemas tan profundos e interesantes no nada más impactaron en la comunidad judía, sino que impactaron en todas las comunidades que vivían así. Y ahí permitió el florecimiento cultural de ambas dentro de Al-Ándalus. Por otro lado, cabe destacar que la relación entre judíos y musulmanes no fue uniforme ni exenta de tensiones y conflictos a lo largo del tiempo. Pero esto también dependía mucho de la postura de la persona en el poder en el momento. Pero también gran parte del florecimiento cultural e intelectual de ambas religiones se dio gracias a esta gran relación entre ellos. En cuanto a Hamas, considero que es crucial distinguir entre la organización y la diversidad de opiniones y creencias dentro del mundo musulmán. Como nosotros bien sabemos, Hamas es una organización terrorista, político, militar y religiosa, con una agenda específica, y sus acciones no representan la totalidad de los musulmanes. Es así como en México, que nosotros no todos compartimos las mismas opiniones, dentro del mundo musulmán hay un sinfín de ideologías y corrientes que no están de acuerdo ni conformes con las acciones de Hamas. Yo considero que es vital abrir el diálogo constructivo entre comunidades para así avanzar hacia un futuro más promovedor, donde todos podamos convivir en paz sin importar la religión o la comunidad a la que pertenezcamos. Y para concluir, me gustaría decir que nosotros no podemos generalizar la postura de un grupo extremista hacia toda una religión o comunidad. Muy bien, o sea que nos queda claro que convivimos en armonía y en paz durante siglos con el mundo musulmán. Y por lo tanto, nos llama la atención que veamos tantas manifestaciones de antisemitismo. Fíjense, por ejemplo, algunas de estas manifestaciones. ليش بدك تطعن اليهودي؟ سرقوا أرضنا بدك تطعنيهم بإيش؟ بالسكين. يا قوية أنت، إن شاء الله يا بابا. Lamentablemente, la educación al odio que vemos en la Franja de Gaza, a los niños que viven ahí, y que parte de esos niños reciben educación en escuelas de la ONU. La UNRWA administra muchas escuelas de la Franja de Gaza y educan lo que acabamos de ver aquí. Entonces, este tipo de odio se traduce después en atentados como hemos visto el 7 de octubre. El problema cuando tratamos con el antisemitismo de corte nazi que vemos en el Medio Oriente es que uno podría llegar a interpretar y a creer que es parte de la religión musulmana y no lo es. Tenemos 1.600 millones de musulmanes por el mundo. Las personas que piensan de forma radical y que defienden valores radicales son la minoría. Muchos analistas del Medio Oriente dicen que aproximadamente el 10% piensa de forma radical. ¿Cuántos de ellos están dispuestos a realizar un acto para matar judíos o cristianos? Porque el problema no es que es solamente contra judíos. El problema es que todo aquel que no sea musulmán puede ser castigado. Quiero aclarar una cosa importante. En el Medio Oriente, la gran mayoría de asesinados no son judíos. Las principales víctimas de este tipo de educación son ante todo musulmanes, que no son radicales. Son las principales víctimas. Y el segundo grupo afectado son los cristianos.
En este momento existe una organización llamada Al-Qaeda en la zona de Mozambique que está haciendo una masacre y un genocidio en serio de cristianos. ¿Y por qué los matan? Por ser cristianos. ¿Cuántos están dispuestos a hacer un evento bélico para imponer su religión? Menos del 1%. Por lo tanto, importante, estamos señalando un fenómeno que es relevante para nosotros, porque se produce en un evento que produce un atentado con muchas muertes, en un intento de aniquilar hasta el último judío, de violar a las mujeres judías, de degollar a sus niños, incendiarlos. O sea que no es un evento pasajero, nos está mostrando la maldad en su máxima expresión. Y por eso lo señalamos. Pero quiero volver a aclarar, estamos hablando de un fenómeno que es la minoría del mundo musulmán. Pero dicho esto, nosotros tenemos que analizar qué dicen los datos fácticos, y para eso le vamos a pedir a Elian que nos explique cuál es el nivel de antisemitismo que vemos en general en el Medio Oriente, que es muy diferente al antisemitismo que ustedes conocen en vuestros países y por supuesto también en Europa. Elian. Gracias. Según la Liga de Antidifamación, el porcentaje de antisemitismo en el Medio Oriente y en el norte de África es de un 74%. Mientras que en el resto del mundo es de un 23%. Lo curioso es que dentro de los musulmanes que no están en esta región es de un 24%. Ustedes se preguntarán por qué es esto. El ejemplo más claro es Irán, actualmente uno de los mayores enemigos de Israel, promoviendo la violencia hacia Israel y hacia las diferentes comunidades judías de todo el mundo. Podemos verlo muy claro en sus libros de estudio, equivalentes a nuestros libros de la secta, donde muestran mensajes de odio que incitan a la guerra y adoctrinan. Aquí podemos ver un ejemplo de un libro de 5º grado de primaria. En esta otra imagen es de un dibujante brasileño, Carlos Latuf. Él es uno de los principales representantes de la judiofobia moderna. Aquí podemos ver cómo Israel está aniquilando palestinos en Gaza, mientras Estados Unidos lo apoya y con la mirada cooperante del resto del mundo y de otros países árabes. También han tenido grandes esfuerzos por negar el Holocausto, empezando por el 2002, con el discurso de Jamenei, uno de del mayor líder de Irán actualmente. Él dijo que los campos de exterminio y las cámaras de gas eran una historia que la verdad no era clara y que se usaba como propaganda sionista para ganarse la solidaridad del mundo. Ahmadinejad en 2005 dijo que el exterminio nazi contra los judíos era un mito. También enseñaba propagandas como los gráficos que vemos ahora. Muy bien, fíjense, lo que estamos viendo es que en el Medio Oriente tenemos un alto nivel de antisemitismo, un muy alto nivel. Y tenemos países que fomentan el odio hacia los judíos y la negación del Holocausto, pues les recuerdo que las 3 formas de manifestación de antisemitismo actualmente es la negación de la Shoah, del Holocausto, acusar a los judíos de dominar el mundo y también negar el derecho a la existencia del Estado de Israel. Elian nos dice que uno de los principales promotores de esta política es Irán, y citó al presidente Mahmoud Ahmadinejad que muchas personas, cuando él iba a hablar a la ONU, países que ustedes embajadores representan, se levantaban y abandonaban la sala porque no iban a permitir que un negador del Holocausto hable en público y sea visto como una persona legítima. Lo que Elian nos muestra es una serie de gráficos y dibujos, porque en el Medio Oriente la mejor forma de difundir una ideología es a través de cómics. Entonces, fíjense, dibujos como estos. Qatar, un país que fomenta el antisemitismo y que tiene una cadena de televisión llamada Al Jazeera que es claramente judiófoba y que fomenta la destrucción del Estado de Israel. Cuando habla en árabe, cuando habla en inglés, dice otra cosa completamente diferente. Qatar, un país que nosotros como humanidad le dimos la oportunidad de organizar un mundial de fútbol. Es muy grave. Eso muestra nuestros problemas en legitimar a alguien que asesina mujeres, persigue y la idea de asesinar al pueblo judío en su tierra y además persigue a todo musulmán que no sea como ellos. En Qatar se dibujan dibujos como estos. El judío antes asesinó a Jesús y ahora asesina a los musulmanes y al pueblo palestino. Fíjense lo siguiente. ¿El próximo?
fíjense, en Arabia Saudita, este tipo de dibujos en donde muestra al judío como una subraza o como un insecto, como un animal, significa que no es un ser humano, eran típicos dibujos de la Alemania nazi. Y en el Medio Oriente lo vemos todo el tiempo, deshumanizar al judío, tratarlo en este caso como una serpiente. ¿El próximo? Este tipo de gráficos y de cómics lo vemos lamentablemente todo el tiempo en el Medio Oriente y no es algo esencialmente nuevo. Entonces la pregunta es, vemos ahora este tipo de antisemitismo de corte nazi, pero vayamos a las raíces. ¿Es que acaso el Corán, como libro sagrado del Islam, promueve esto? Y para eso, ¿a quién vamos a preguntarle? Ori. Le preguntamos a Ori, ¿el Corán es un texto antisemita? ¿Es un texto de corte nazi? ¿Qué nos enseña el Corán? Bueno, el Corán, texto sagrado del Islam, contiene suras o fragmentos que hablan ya sea positiva o negativamente sobre los judíos. Esto según el contexto histórico y la relación que tenía Mahoma con los judíos de Arabia. Algo interesante es que cuando a los judíos se les nombra de manera positiva en el Corán, se les nombra Banu Israel. Sin embargo, cuando se les nombra de manera negativa, se les dice Yahud. Algo que me parece relevante es que cuando Mahoma vivía en la Meca, él buscaba tener amistades judías, fomentar su relación con ellos. Sin embargo, cuando él hace la Hejirá o su migración a Medina, es cuando las suras en el Corán se tornan negativas hacia los judíos. En el Islam, como en cada religión, ellos piensan que su teología es superior hacia las demás religiones. Es por eso que tienen dos leyes, Din al-Haq, que es la ley que rige, y Din al-Batel, que es la ley que ha sido anulada por una nueva. Ellos, el Corán dice que la ley judía y el cristianismo han sido anulados. Sin embargo, también el Corán dice que nosotros, los judíos, somos el pueblo elegido de Dios, pero también nos critica porque nosotros hemos rechazado a Mahoma, que se supone que es el último profeta. Pero Mahoma siempre que habla del judaísmo, habla bien. Muy bien, o sea, ¿qué tenemos? Tenemos que Mahoma tiene una relación dual con los judíos. De verdad se lleva bastante bien, más aún todavía. Esto es menos sabido quizá en la historia, pero en el año 608, un rabino de Etiopía se escapó de Etiopía y se fue a vivir a la casa de Mahoma durante 2 años. Se llamaba Kaab, en castellano Jacob. La influencia del judaísmo en la teología islámica es muy alta. En los primeros años, cuando Mahoma busca amigos y cercanos y aliados, habla muy bien de los judíos. No solamente eso, el primer año y medio de su misión sobre la tierra, Mahoma le pide a sus fieles que recen hacia Jerusalén. Es la primera qibla, es el primer lugar de rezo hacia Jerusalén. O sea que tiene una relación relativamente buena hacia los judíos. Pero cuando se transforma en un líder militar, en el año 622, le pide a los judíos que firmen el pacto, lo que se llama en árabe un hilaf, un acuerdo en donde aceptan las premisas del Islam y los judíos no quieren. Y ahí transforma su forma de hablar de los judíos. O sea que Mahoma, en principio del Corán, tiene una relación dual hacia los judíos. Piensan que los judíos no lo aceptan a él y por lo tanto hacen cosas malas, pero el judaísmo es bien visto en el Corán. Más aún, partes del Corán citan la Biblia judía. Es un poco diferente con la relación con los cristianos. En el Islam tradicional, los cristianos como individuos son vistos relativamente bien, pero el cristianismo como religión no es bien vista porque no pueden considerar la Santísima Trinidad. Significa que existe Dios, hombre y Espíritu Santo como una unidad. Eso es inaceptable en la teología islámica. Dicho esto, entonces, hemos visto que el Corán habla bien de los judíos y habla mal, pero miren ejemplos. Fíjense, ejemplos que tenemos aquí. Suras, o sea, capítulos del Corán que hablan muy bien de los judíos. Por eso hay personas que dicen que el Corán es sionista, según qué parte del Corán cites. Entonces tenemos partes muy positivas. Próximo. Fíjense, dicen que los hijos de Israel van a ser instalados en la tierra de Israel. Pero por otro lado, dicen textos, el próximo, textos que no son tan positivos. En otras palabras, dice las dos cosas. Lo que pasa es que en la ley musulmana tradicional, lo que dice el Corán es prácticamente irrelevante. Tiene poca ley. La ley surge de los hádices. Y hádices son lo que dijo Mahoma o lo que hizo Mahoma.
los ádices más populares del Medio Oriente es el que vamos a ver a partir de ahora. Próximo, fíjense, este es el texto más enseñado en el Medio Oriente. Es un ádice que habla de los judíos de una forma determinada. ¿Cuándo comienza este tipo de relación hacia el judío? Bueno, especialmente después de la Primera Guerra Mundial. Lo que nosotros vemos en la forma de hablar de Hamás no es algo histórico, es algo político que surge en los últimos 100 años, con el surgimiento del siguiente fenómeno. Fíjense, Europa conquista el Islam, Francia e Inglaterra conquistan al Imperio Otomano. Y los musulmanes de a pie se preguntan cómo puede ser, si como bien dijo Ori, nosotros somos Din al-Haq, somos la ley que rige, y los otros son Din al-Batel. ¿Cómo puede ser que un dhimmi, un ciudadano que yo considero que tiene la ley anulada, cristiano de Europa, me conquistó? Grupos del Medio Oriente dicen, nos conquistaron porque no cumplimos la ley como se debía. Y crean una organización llamada los Hermanos Musulmanes. Para poder volver a la época de Mahoma, donde éramos la principal potencia del mundo, tenemos que hacer dos cosas. Una, Dawah, acción social. Vamos a crear centros comunitarios y convencer a la gente de cumplir la teología islámica antigua, no la moderna. Y lo segundo, cuando seamos muy fuertes, vamos a pasar a la fuerza física, a la jihad. Por lo tanto, ¿qué es Hamás? Hamás es años de adoctrinamiento, como vimos en la película, pero fuerza física. Primero lo hacemos por la educación, después por la fuerza. Los Hermanos Musulmanes, creados en el año 1928 por un teólogo llamado Hassan el-Banna, en la Franja de Gaza en el año 87 cambian de nombre y se llaman Hamás. Entonces la pregunta que le hago a Alex es, la carta fundacional del Hamás, la teología del Hamás, ¿tiene ideología nazi o tiene ideología antisemita? ¿Qué es lo que podemos aprender de lo que escriben los líderes del Hamás? Alexito. Sí, la carta fundacional de Hamás fue publicada en 1989 por los Hermanos Musulmanes y el Movimiento de Resistencia Islámica. Un dato interesante es que el Mufti de Jerusalén fue uno de los fundadores de la Hermandad Musulmana. Y como el Mufti de Jerusalén tenía una muy buena relación con los nazis, esta carta contiene mucho antisemitismo. Algunos artículos que me llamaron la atención por su antisemitismo fueron el artículo 7, el artículo 22 y el artículo 28. El artículo 7 habla sobre qué hace Hamás cuando alguien intenta obstruir sus planes en Palestina. Lo que ellos dicen que harían es destruirlos sin importar el tiempo y esfuerzo que tome. Claramente se refiere a los judíos. El artículo 22 habla sobre diferentes típicas teorías de conspiración sobre los judíos, como que ellos controlan los medios de comunicación, las redes sociales, emisores de radio, televisión, etc. También dice que los judíos son responsables de diferentes conflictos y guerras, como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Francesa y la Revolución Comunista. El artículo 28 habla sobre diferentes organizaciones supuestamente creadas por los judíos para intentar